¿Usted sabe cuánto dinero piensa recibir el gobierno nacional con la llamada Ley de Solidaridad Sostenible, o más bien conocida como la reforma tributaria? Piensa recaudar más de 26.1 billones de pesos. Sí, así como lo oye, 26.1 billones de pesos. Otro dato importante, ¿sabe usted cuánto dinero dejó de recibir el gobierno nacional entre los años 2016 y 2018 por hechos de corrupción? Según el informe de Transparencia por Colombia, dejó de recibir más de 17 billones de pesos por hechos de corrupción concentrado en las entidades públicas, tanto del orden nacional como del orden territorial. Y eso sin contar los hechos de corrupción recientes que ubican a Colombia en el primer lugar entre los países más corruptos. La pregunta que nos podemos hacer ahora es por qué el gobierno nacional pretende tapar ese hueco producto de los hechos de corrupción con el dinero, con los impuestos de la clase trabajadora. Más bien, ¿por qué no se dedican a combatir a los corruptos? ¿Dónde están todas esas medidas contra la corrupción, la ley de transparencia y toda esa normatividad que alrededor se ha despedido en los últimos años? ¿Por qué la clase trabajadora tiene que pagar las consecuencias? ¿Acaso con estas reformas tributarias tenemos que seguir alimentando el bolsillo de los corruptos para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres? Seamos coherentes. Necesitamos justicia social. Necesitamos que el gobierno intervenga de una vez por todas. Siempre se habla de que estas reformas tributarias son estructurales, pero finalmente no conducen a nada. Nunca satisfacen sus necesidades. Muy posiblemente después de esta reforma vendrán muchas más y las necesidades del país seguirán siendo mayores. ¿Por qué? Hasta que no se ataque el fenómeno de la corrupción, el cual constituye el cáncer de las finanzas públicas, no habrá dinero que alcance ni con una, ni con dos, ni con tres, ni con varias reformas tributarias. Desafortunadamente, es la clase trabajadora la que sufre las consecuencias. Siempre se piensa en el bolsillo de esta clase trabajadora para cubrir ese hueco fiscal, y las medidas que se han implementado para combatir la corrupción son insuficientes porque estos siguen haciendo de las suyas, dejando muchas consecuencias graves para el país, viéndose reflejado en el desempleo, en la pobreza, entre muchos aspectos más que agravan la situación del país. Entonces simplemente se pide que seamos coherentes, se le pide al gobierno nacional que sea coherente. Combata la corrupción, ya sabemos dónde están los corruptos, y todo ese dinero que se pierde por el fenómeno de la corrupción en un futuro podrá suplir esas necesidades del país.